Trabajo en una cadena de supermercados bastante conocida. No diré el nombre, pero todos en México la ubican. Lo importante es que, hace 6 meses, me pasaron al turno de cierre, el último turno del día, el que dura hasta que el edificio queda vacío, limpio, ordenado y listo para abrir al día siguiente. Todos mis compañeros evitaban ese horario. Yo pensé que era por flojera, hasta que me tocó vivir lo que ellos callaban. El edificio cierra a las 11 de la noche, pero los empleados de cierre nos quedamos hasta la 1:30 o 2 de la mañana. La primera semana todo fue normal. Guardar mercancía, acomodar pasillos, revisar cámaras, asegurar accesos. Pero la segunda semana, empezaron los problemas. Una noche en la que yo estaba acomodando productos en el pasillo 12, el de limpieza. Escuché a lo lejos un carrito rechinando. Como si alguien estuviera empujando uno de esos carritos que usan los clientes. No le di importancia, hasta que el sonido se detuvo exactamente detrás de mí. Volteé. No había nadie. El carrito estaba en medio del pasillo, pero tenía algo extraño. Todas las ruedas estaban perfectamente limpias, y ese piso había sido recién trapeado hacía segundos. No había huellas, ni marcas. Empujé el carrito a un lado con el pie y seguí trabajando. A la 1:04 de la mañana le pedí a Marta, mi compañera de turno, que avisara por el altavoz que íbamos a cerrar completamente. Ella lo hizo y se fue a bodegas. Entonces, el altavoz volvió a encenderse solo. Pero esta vez no fue la voz de Marta. Fue una voz ronca, como si alguien hablara desde muy lejos y con la garganta llena de polvo. ¿No se vayan todavía? Pensé que era una broma de mantenimiento. Fui a revisar cabina de audio. Estaba apagada. El panel mostraba sin actividad. Cuando volví al piso de ventas, escuché pasos acelerados por los pasillos. Le grité a Marta pero no respondió. Esa misma noche lo vi por primera vez. Un hombre muy pálido, alto, completamente empapado, como si acabara de salir de una lluvia que allá afuera no existía. Usaba ropa antigua, camisa beige, pantalones de tela gruesa, zapatos viejos. Caminaba lento por el pasillo de electrónicos. Me acerqué a decirle que la tienda estaba cerrada, pero cuando lo llamé, no se movió. Solo tenía la vista fija en una pantalla apagada. Señor, ¿necesita algo? Lentamente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Retrocedí. Y en lo que parpadeé, ya no estaba. No escuché pasos alejándose. Simplemente, desapareció. Al día siguiente, Marta me pidió hablar a solas. Mira, te lo voy a decir porque ya lo viste, me dijo. A mí también me pasó. A todos los del turno de cierre. Me contó que, años antes, un empleado había muerto en ese supermercado. Un empacador joven de prepa, que se quedó más tarde y resbaló en la zona de lácteos, pegando su cabeza en una esquina metálica. Nadie lo encontró hasta la mañana siguiente. Desde entonces, decía Marta, algo caminaba por la tienda después de que cerraba. Y no es él, dijo nerviosa. Es algo más. Como si se hubiera quedado atrapado aquí por demasiadas noches. No le creí. O no quise creerle. Un mes después, nos tocó hacer inventario. Esa noche el cierre duró casi hasta las 3 de la mañana. Yo estaba en el área de bodega cuando escuché la voz de Marta. Oye, ven tantito, necesito ayuda con estas cajas. Salí y seguí la voz por los pasillos. Pero cuando llegué, no había nadie. Entonces vi algo en las cámaras desde mi radio portátil. La cámara 7 mostraba a Marta en el área de carnes, completamente inmóvil, mirando el refrigerador apagado. La cámara 12 mostraba a Marta en el pasillo de dulces, caminando. La cámara 3 mostraba a Marta una tercera vez, esta vez, acercándose a la cabina donde yo estaba.
Pero yo sabía que solo había una Marta. Y no estaba ahí conmigo. De pronto alguien tocó la puerta. Fuerte, insistente. Golpe. 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 Ábreme, soy yo, dijo la voz de Marta. Pero algo en el tono, no era ella. Marta está en el área de carnes, dije temblando. Silencio. Luego, esa misma voz, más profunda, más lenta. Entonces, ¿a quién viste venir? No me quedé a averiguarlo. Tomé mis cosas y corrí hacia la salida. Pero cuando llegué al pasillo donde estaba la puerta principal, el pasillo no era el mismo. Se extendía mucho más. Como si la tienda hubiera crecido mientras estuvimos dentro. Los estantes eran más altos, las luces parpadeaban. Y todo tenía un tono verdoso, enfermizo. Vi una sombra larga al final. Muy larga, demasiado para ser humana. La sombra se movió primero. Luego escuché pasos. Pero no eran pasos normales. Eran como patas largas golpeando el suelo, acompañadas de respiraciones húmedas y profundas. No se vayan todavía, susurró la voz que había escuchado por el altavoz. Era la misma. Llegué al área de personal. La puerta que daba al exterior estaba abierta. O al menos eso pensé. Afuera no estaba el estacionamiento. No estaba la calle. No estaba la ciudad. Solo había más pasillos, los mismos, pero oscuros y silenciosos. El supermercado se había cerrado sobre sí mismo. Se había tragado su propia salida. Escuché algo detrás de mí, algo que avanzaba lentamente, arrastrando algo pesado por el piso. Como garras o huesos. Ya no eres empleado, susurró la voz detrás de mí. Ahora eres inventario. Corrí otra vez, buscando cualquier rincón que aún fuera real. Después de minutos desesperados, di con una salida de emergencia. Que no debería existir, una puerta antigua, metálica, oxidada. La abrí sin pensar. Me lanzó directamente al estacionamiento, a las 6:40 de la mañana, justo cuando los empleados del turno de apertura llegaban. Cuando intenté entrar para avisar lo que pasó, la tienda estaba perfectamente normal. Nadie vio nada raro. Nadie escuchó nada. Marta no volvió a trabajar. Nadie supo por qué. Su locker está vacío. Su número no existe. Su casa está abandonada. A veces veo su silueta en el reflejo de las puertas automáticas. Parada dentro. Sonriéndome. Y cuando el altavoz se enciende solo a medianoche, sí, aunque no esté en turno, siempre repite la misma frase. No se vayan todavía. Trabajo como guardia en un edificio corporativo de 10 pisos en la CDMX. De día es normal, oficinistas, ingenieros, recepcionistas, todo el ruido típico. Pero por la noche, es otro mundo. Por seguridad cambié los nombres para no comprometer a nadie. Para ser exacto, todo empezó cuando me asignaron el turno nocturno debido a un recorte de personal. Me dijeron que solo sería temporal. Pero ya llevo un año ahí. Y desde la tercera semana descubrí que algo más trabaja conmigo en las madrugadas. Mi rutina era simple, recorrer los 10 pisos cada hora, revisar puertas, sellos, sensores, baños y escaleras de emergencia. Nunca me daba miedo, hasta que escuché el ascensor moverse a las 2:13 de la mañana. El panel mostraba algo imposible. El ascensor subía por su cuenta, pisos 1, 2, 3, 4, sin que nadie lo hubiera llamado. Cuando llegó al piso 7, escuché pasos saliendo del ascensor. Pasos lentos, arrastrados. Corrí hacia el panel de cámaras. El ascensor estaba vacío. Pero el sensor de peso marcaba 86 kilos. El piso 5 siempre me dio mala espina. Ahí está el área de contabilidad, lleno de cubículos, escritorios y archivadores. Esa noche,
mientras hacía ronda, escuché teclas de computadora. Al principio pensé que se había quedado alguien haciendo horas extras, pero cuando entré, vi que todas las pantallas estaban apagadas. Excepto una, que mostraba un documento en blanco y un cursor escribiendo solo. Teclas sonando. Línea tras línea. Palabras formándose. No estás solo. No es tu turno. No deberías estar aquí. Me acerqué a la computadora, temblando. Las teclas se movían sin que nadie las tocara. Desconecté la máquina. Las teclas siguieron escribiendo durante 3 segundos más, sin energía. Ese fue el primer día en que pensé renunciar. Una madrugada, a las 3:40 de la mañana, recibí una alerta de movimiento en la azotea. Subí por las escaleras porque el ascensor ya me daba desconfianza. Ahí lo vi por primera vez. Un hombre de traje, muy delgado, parado al borde de la azotea. Miraba hacia abajo, como si estuviera a punto de saltar. Le grité: «Oye, no te acerques. Es peligroso». Pero no reaccionó. Cuando di 2 pasos hacia él, se giró lentamente. Tenía la cara gris, sin expresión, y los ojos negros como carbón. No parpadeaba. ¿Todo bien?, pregunté con la voz quebrada. El hombre se inclinó hacia adelante. No para saltar, sino para desaparecer, desvaneciéndose como humo empujado por el viento. La cámara de seguridad lo mostró como un error digital, un fragmento de sombra, algo defectuoso, algo que nunca debió estar ahí. Al día siguiente, le conté todo a Laura, la guardia de turno matutino. Solo me miró fijamente y dijo: «Ya te tocó verlo, ¿verdad?». Me explicó que años atrás, 3 incidentes ocurrieron en ese edificio. Que un empleado se suicidó saltando desde la azotea, un contador murió de un infarto en el piso 5, solo, frente a su computadora, y que un técnico quedó atrapado en el ascensor cuando éste subió de golpe sin que lo llamaran y falleció después de horas sin aire. «No estás patrullando el edificio vacío», me dijo Laura. «Estás patrullando sus recuerdos». Me reí nervioso, pero sus ojos no mostraban humor. 3 semanas después, mientras revisaba el pasillo del piso 8, escuché que golpearon la puerta de vidrio de la entrada principal. 3 golpes. Secos. Claros. Bajé corriendo, pensando que era un visitante perdido o un trabajador llegando temprano. Pero no había nadie afuera. El vidrio tenía marcas de manos, pero no eran normales, eran alargadas, con dedos exageradamente largos, como si hubieran sido estiradas. Revisé las cámaras. Las manos golpeaban, desde adentro. Desde donde yo estaba parado. La noche más terrible fue un jueves. A las 2:58 de la mañana, el panel de control se volvió loco. Movimiento detectado piso 3. Movimiento detectado de escaleras. Movimiento detectado piso 5. Movimiento detectado ascensor. Todo al mismo tiempo. El edificio empezó a sonar. Puertas abriéndose, pasos en varios pisos, teclados tecleando, el ascensor subiendo y bajando sin control. Me escondí en la cabina de seguridad y vi las cámaras. En el piso 5, los cubículos estaban llenos de siluetas negras sentadas frente a las computadoras apagadas. En el piso 3, un hombre caminaba arrastrando los pies. En el 7, alguien golpeaba el ascensor desde dentro, desesperado. En la azotea, el mismo sujeto del traje estaba ahora más cerca de la cámara, como si buscara verme. Entonces todas las cámaras se apagaron. Y escuché algo detrás de mí. Pasos. Lentos. Firmes. No quise voltear. Pero una voz que ya había escuchado antes, habló. «Ya es tu turno». Cuando me atreví a girar, no había nadie. Pero el ascensor estaba abierto detrás de mí, esperando. Con el panel marcando un piso que no existe. Piso 11.
Atrapé valor y apagué todo. No tomé el ascensor. Corrí por la salida de emergencia y no miré atrás. No renuncié. Necesito el trabajo. Pero ahora, cada noche, alguien llama al teléfono interno desde extensiones que están desconectadas. Cada ronda escucho pasos detrás de mí, y cuando entro al ascensor, el panel intenta cambiarse solo a piso 11. Y a veces, cuando las cámaras fallan, veo por un segundo la sombra del hombre, de pie detrás de mí, como si estuviera revisando la cabina también. A veces pienso que él es el verdadero guardia nocturno, y que yo solo estoy sustituyéndolo hasta que vuelva a necesitar su puesto. Trabajo como supervisor nocturno en una planta de empaquetado en las afueras de la ciudad. Es un trabajo solitario, sí, pero paga bien y, hasta hace unos meses, nunca me había dado motivos para sentir miedo. Mi turno empieza a las 8 de la noche y termina a las 4 de la mañana, cuando llega el relevo. Siempre he sido el típico empleado que no cree en cosas paranormales. Si escuchaba ruidos, decía que era una banda suelta, una máquina vieja, el eco del edificio. Pero ahora, ya no lo digo tan seguro. La planta es enorme, un solo pasillo principal y varias líneas de producción a los lados. De noche, las luces se apagan en secciones automáticas para ahorrar energía. Así que camino entre sombras y parches de luz amarillenta que parpadean como si estuvieran cansadas. Estoy acostumbrado, hasta que una noche noté que no estaba solo. Todo empezó con un sonido pequeño, pasos. No pasos fuertes, como de botas o tacones, sino unos suaves, rápidos, como si alguien caminara descalzo detrás de mí. Me giré más de una vez, pero no había nadie. Revisé cámaras. Nada. Les mencioné a los guardias que quizá había algún animal, pero dijeron que jamás habían visto uno dentro. Igual no le di importancia, hasta que pasó algo que no pude ignorar. Esa noche estaba revisando la línea 3, que siempre tiene fallas con el sensor de temperatura. No había ruido más que el zumbido eléctrico. Me agaché a ajustar un panel y escuché algo que me dejó congelado. ¿Ya te vas? La voz era pequeña, suave, como la de un adolescente con un tono burlón. Se escuchó justo a mi espalda. Salté tan rápido que me golpeé la cabeza con el panel. Giré con la linterna, temblando, apuntando en todas direcciones. Nadie. Pensé que quizá alguien se había escondido, así que revisé bajo las mesas, detrás de cajas, incluso entre las máquinas desconectadas. Nada. Regresé a la oficina central y revisé las cámaras. No había ninguna figura, ninguna sombra, nada que pudiera explicar de dónde vino la voz. Esa fue la primera vez que pedí salir antes. Pero lo peor ocurrió la semana pasada. Estaba haciendo el último recorrido antes de entregar el turno. Eran las 3:40 de la mañana, ya prácticamente listo para irme. Las líneas estaban apagadas. Y solo quedaban encendidas unas cuantas luces cerca de la entrada. El pasillo estaba silencioso, completamente vacío. O al menos eso pensé. Cuando llegué a la mitad del recorrido, escuché clarito el sonido de alguien corriendo detrás de mí. No pasos normales, pasos frenéticos. Como si alguien corriera a 4 patas. El sonido rebotaba por el pasillo. Me quedé inmóvil, sin atreverme a girar. Mi cuerpo parecía entender, antes que mi mente, que no debía voltearme. Y ahí fue cuando sentí un aliento frío en la nuca. No sé cómo describirlo, fue como si algo se hubiera quedado pegado detrás de mí, respirándome directo en la piel. Y no era el aire acondicionado. Esa parte del pasillo ni siquiera tiene ventilación. Me sudaron las palmas, me temblaron las piernas. Pensé que me iba a desmayar. Entonces, muy despacio, escuché susurrar: «No me dejes aquí».
La voz era la misma que la primera vez. La misma tonalidad juvenil, pero esta vez sonó lastimada. Como si llevara días sin dormir. Di un paso adelante, lento, rezando para que lo que fuera no reaccionara. Otros 2 pasos. El aliento desapareció. Corrí. No sé ni cómo llegué. A la oficina. Los guardias me preguntaron por qué estaba tan pálido y solo les dije que me sentía mal. Desde entonces, no duermo bien. Y aunque pensé renunciar, todavía no lo hago. Tengo deudas, un hijo, y un aviso en mi correo de que recortarán personal, así que prefiero aguantar. Pero ahora lo que escucho ya no son pasos ni respiraciones. Desde hace 3 días, cuando estoy a punto de marcharme, la alarma de movimiento en las cámaras detecta actividad en la línea 3, donde escuché la voz por primera vez. Siempre es a las 3:44 de la mañana exacto. Sin falta. Reviso la grabación y no hay nadie visible, pero las máquinas vibran, las cajas se mueven, y las cortinas plásticas se balancean como si alguien pasara corriendo entre ellas. Anoche no pude evitarlo, acerqué el zoom a la parte del pasillo que da a la salida. Muy borroso, muy distorsionado, pero pude ver algo. Una figura agachada. Como un niño, pero completamente negro, sin forma definida, como una sombra más oscura que la oscuridad que la rodea. No se movía. Solo estaba ahí, mirando hacia la cámara, como esperando. Cerré sesión inmediatamente. Hoy, mientras te escribo esto, estoy a punto de entrar a mi turno nuevamente. No quiero volver a sentir esa respiración en mi nuca. No quiero escuchar esa voz. Pero lo que más miedo me da es que, en la grabación de anoche, la sombra no estaba dentro de la planta. Estaba parada junto a la puerta principal. La misma puerta que yo uso para entrar. Si llego a escuchar que me habla otra vez, juro que corro. Dejo el uniforme, el gafete, todo. No me importa si me corren. Porque empiezo a pensar que eso, sea lo que sea, no quiere que salga. Y no sé cuántas noches más pueda seguir diciendo que no pasa nada. Porque cada paso que doy dentro de esa planta, ya no lo doy solo.